todos. Muchas gracias por su presencia. En nombre de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión queremos agradecer esta invitación de la Sociedad Española de Nefrología. En los siguientes 25 minutos vamos a estar hablando de un espectro de la enfermedad renal crónica donde todavía tenemos muchas incertidumbres, donde todavía hay algunos interrogantes sin respuesta. Y bueno, es la nefropatía mesoamericana, precisamente recibe este nombre porque los primeros casos se reportaron en Mesoamérica, costa del sur de México, Salvador, Honduras, Guatemala, y posteriormente en otros países como Sri Lanka y la India. A continuación, quiero dejarlos con el doctor Jorge Rico. El doctor Jorge Rico Fontalvo es nefrólogo colombiano y es el actual presidente de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión. Jorge, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes a todos los que están presentes. Nuevamente, gracias a la Sociedad Española de Nefrología por la invitación y por darnos bastante espacio en este Congreso Iberoamericano, ASLAN. Creo que este ha sido un congreso, está siendo un congreso histórico para nuestra sociedad y de verdad en nombre de la comisión directiva, en nombre de toda la comunidad nefrológica de América Latina les queremos dar las gracias. Este es el simposio que hemos escogido nosotros, es un tema probablemente que les interese un poco acá a ustedes, porque es un tema donde América Latina, específicamente la región de Mesoamérica, juega un papel muy importante. Acá también nos acompaña la doctora Carolina Vázquez. Carolina es la actual vicepresidenta de la región 1 de la SLAN y nos acompaña el doctor Alejandro García, que es nefrólogo mexicano, que es el coordinador del comité de SLAN Jóvenes. Desafortunadamente, nuestro compañero el doctor Vicente Sánchez Polo, por motivos de fuerza mayor, no nos pudo acompañar a este evento. Pero bueno, estamos acá nosotros en representación. Entonces, no sé, arranquemos entonces con este conversatorio. Jorge, yo creería que sería bueno que iniciáramos hablando un poquito de los números que se sabe sobre epidemiología de la enfermedad renal crónica de etiología incierta o nefropatía mesoamericana. Bueno, ayer aquí en este mismo escenario tuvimos el gusto de escuchar un conversatorio sobre registro. Aquí está la doctora Carlota González, quien es una nefróloga muy representativa de nuestra región y se hizo una actividad muy interesante donde se presentaron los registros de diálisis y trasplante de América Latina y por supuesto también de España. Fue muy interesante, ahí se dieron unos datos importantes sobre enfermedad renal crónica. Yo voy a hablar unos datos interesantes o muy específicos de enfermedad renal en América Latina. Yo le voy a dejar después la palabra aquí a Alejandro García para que nos estructure un poquito más lo que estamos hablando. Como ustedes saben, América Latina tiene una población estimada para el año 2024 de 663 millones de personas. Eso representa el 8.1% de toda la población mundial. Por datos estimados de la Sociedad Internacional de Nefrología, en su publicación, en el Atlas que hace mundial y que también se presentó ayer, los datos estimados de prevalencia de enfermedad renal crónica que tenemos en América Latina son alrededor del 10.2%. Eso quiere decir que en América Latina deben existir 66 millones de personas con enfermedad renal crónica. Y en América Latina, también lo comentó Guillermo ayer, ocupamos el primer lugar como causa de mortalidad. La región que tiene mayor mortalidad reportada por enfermedad renal es precisamente América Latina. Es una región muy heterogénea, donde también como dato importante para considerar, la terapia de soporte renal más ampliamente utilizada sigue siendo la diálisis. Y de la diálisis sigue siendo obviamente la hemodiálisis, que es la primer tratamiento que se hace en nuestra región. Allá la diabetes en toda la región sigue ocupando la primera causa de enfermedad renal crónica como en todo el mundo, que esos son datos que nosotros sabemos. La diabetes está ocupando el primer puesto, pero específicamente si nos vamos a Mesoamérica, ahorita Alejandro nos puede orientar un poquito más sobre la parte geográfica, qué significa Mesoamérica, que es un término interesante que no es tan viejo. Cuando se acuñó este nombre fue por allá para 1930 y fue precisamente un
un historiador alemán que se radicó en México, que fue el que propuso el nombre de Mesoamérica, y ahorita podemos explicarle geográficamente qué es Mesoamérica, y Mesoamérica el nombre viene porque es la mitad, obviamente, de América. Entonces ahorita vamos a hablar de esa parte. Pero específicamente en algunos países, como bien lo comentaba Rodrigo, las nefropatías o la nefropatía mesoamericana o las nefropatías intersticiales no tradicionales ocupan un lugar muy importante como causa de enfermedad renal crónica. Entonces, Alejandro, te dejo la palabra para que redondees un poco sobre este aspecto. Yo quería preguntarle algo a Alejandro. Préndelo. Quería preguntarte algo, Alejandro, a fines prácticos, ¿en qué pacientes yo puedo sospechar una nefropatía mesoamericana? ¿Cuáles son los datos a nivel clínico que debo tener? ¿Qué tengo que hacer con esos pacientes? ¿Se podría ver en otras regiones de América? ¿Cuáles son los factores a tener en cuenta? Claro, para responder a esa pregunta tenemos algunas imágenes. Y bueno, el paciente clásico de la nefropatía mesoamericana o la enfermedad renal crónica de origen no determinado o no tradicional es un paciente generalmente hombre, de edad joven, que trabaja en el campo. Generalmente son en zonas geográficas costeras con unas temperaturas elevadas. Y inicialmente se describió en pacientes que trabajaban en el cultivo de la caña en regiones del sur de México y de Centroamérica, por ahí de Guatemala, El Salvador, pero también se ha visto en otras regiones del mundo con diferentes cultivos, en zonas del sur de Asia, en la India, en Sri Lanka. Inclusive nos comentaban que en regiones de aquí de España también se han visto pacientes con esas características. ¿Y cómo es clínicamente este espectro de esta patología? Alejandro, una cosita importante. Una cosita importante, y Carolina acá nos puede decir, en Paraguay también hay casos descritos, porque en Colombia hay casos descritos también, Ecuador también hay casos descritos, por eso Alejandro nos aclara el término de mesoamericana realmente, si ese nombre es el que realmente debe ir. Carolina, Paraguay. En Paraguay sí que tenemos casos que están descritos incluso en el Kidney International, que han sido biopsiados y que tienen todas las características de mesoamericana. Entonces yo creo que es un término, como ya lo dijeron hoy en una de las sesiones de aquí, que tal vez deberíamos ir ampliando, ¿no? Sí, Probablemente se esté dando en todas partes del mundo. Sí, creo que es algo que tenemos que empezar a cambiar. Así fue como tradicionalmente se llamó, pero ahora sabemos que la región geográfica sí es importante, pero también en muchas partes del mundo puede ocurrir esta patología. Si cumplimos con las características de un trabajo de actividad física intensa, de que se realiza en un calor excesivo y que tiene las características similares a esta población, puede generarse esta patología. ¿Y cómo se ve clínicamente con incremento asintomático de la creatinina? Generalmente el paciente no tiene más síntomas más que una creatinina que sale elevada en la analítica. Proteinuras de bajo grado generalmente son siempre subnefróticas y que tiene una progresión en la enfermedad renal crónica que difícilmente se puede controlar. Cuando le hacen biopsia a estos pacientes, lo que generalmente se encuentra es una nefritis tubulointersticial crónica con un infiltrado monocítico y que también se acompaña de cambios glomerulares, generalmente con esclerosis y con cambios isquémicos. Realmente es un poquito inespecífico esto que se está encontrando. No hay una relación con algún factor de riesgo en esta población, por lo cual inicialmente se empezó a investigar acerca de esta asociación con la ocupación del paciente. De manera que el contexto clínico del paciente es muy importante. Y aquí tenemos una infografía que resume bastante bien lo que sabemos actualmente de la etiología y los efectos de algunas bebidas azucaradas en justamente el desarrollo de esta enfermedad. Entonces, vemos en la parte izquierda superior cómo se describe justamente inicialmente en la parte de Mesoamérica, en pacientes que tenían un trabajo físico intenso, bajo el sol, bajo temperaturas bastante elevadas y que además tenían eventos repetidos de deshidratación. Además de la deshidratación que ellos estaban sufriendo, sufrían eventos subclínicos de rhabdomiólisis. Y cuando tenían una rehidratación lo hacían generalmente con bebidas azucaradas altas en fructosa. Esta parte es muy importante porque dentro de la fisiopatología interviene bastante estas vías de las bebidas azucaradas.
Hay algunos factores que también se propone que sean que forman parte de esta patología, que es algunas toxinas como los pesticidas, infecciones como la leptospira, sobre todo en la parte del sur de la India, y la parte genética. Probablemente también tenga un trasfondo genético esta enfermedad. Yo quería preguntarle al doctor Rico si la SLAN tiene algún programa para tratar de prevenir o acercar o estudiar datos a nivel de Latinoamérica. Así que se está haciendo actualmente. Bueno, la Sociedad Latinoamericana de Nefrología tiene un comité, que es el Comité de Nefropatía Mesoamericana, un comité que ya lleva un par de años en funcionamiento, un comité que ha tenido un liderazgo importante en la región y a raíz de la alta incidencia y prevalencia de esta entidad en estos países como Guatemala, Costa Rica, El Salvador, el sur de México, República Dominicana, Panamá, ese comité está trabajando fuerte precisamente para poder ir conociendo y conociendo más sobre esta entidad. Tiene el comité donde están personas muy conocidas por ustedes, el doctor Ricardo Correa Rotter, el doctor Ramón García Trabanino, la doctora Karen Curbele, ellos, el doctor Vicente Sánchez, ellos ya han tenido bastantes publicaciones y están trabajando fuerte, inclusive de la mano con organismos supranacionales. Dentro de ellos está Comisca, que es la Confederación de Ministerios de Centroamérica y el Caribe, para tratar de impactar un poco precisamente en esta patología, porque es una patología, como bien lo decía Alejandro, que es prevenible, pero por la situación geográfica y por otras variables sociales y culturales todavía se sigue presentando bastante. Llegan muchos pacientes a urgencias, jóvenes, con criterios de emergencia dialítica y probablemente en el fondo la causa, sin diabetes, sin hipertensión, es una nefropatía mesoamericana. Entonces nuestro comité está trabajando mucho en esto, incidir en políticas, tratar de prevenir, y esto articulado obviamente con organismos tomadores de decisión. Jorge y Alejandro, bueno, a propósito de, digamos, estos factores fisiopatológicos heterogéneos que se han descrito en este fenotipo de enfermedad renal crónica, y vamos a hablar de fenotipos, un espectro de la enfermedad. Uno de ellos es la asociación con bebidas azucaradas. De hecho, muchos de los casos que se han descrito han sido en campesinos que trabajan la caña de azúcar. Desde un punto de vista fisiopatológico, ¿cuál es la relación que hay entre estas bebidas azucaradas y el desarrollo de este tipo de enfermedad renal crónica? Bueno, este fue un trabajo que hicimos o que publicamos con Vicente Sánchez, se publicó para las News del CELLAS, y se hizo como una investigación sobre lo que está preguntando Rodrigo, la relación de las bebidas azucaradas con la fisiopatología. Y hay varios factores que se mezclan: bebidas azucaradas, hidratación con bebidas azucaradas, la exposición básicamente a altas temperaturas y también antecedentes ocupacionales dependiendo del trabajo de las personas. Entonces, las bebidas azucaradas lo que producen básicamente es una sobreactivación de ese metabolismo de la fructosa. Y esa sobreactivación del metabolismo de la fructosa va a ocasionar o va a disparar una serie de fenómenos, Rodrigo, a nivel tubular. Específicamente va a producir un aumento en la demanda de oxígeno a nivel tubular, va también a alterar el metabolismo del ácido úrico, ocasionando fenómenos inflamatorios tubulointersticiales, va a alterar también la producción de eritropoyetina y también va a tener una afectación a nivel vascular. Entonces, esa sobreactivación de ese metabolismo de la fructosa, dado por estas bebidas azucaradas, puede ser un factor que acelere estos fenómenos que se dan en estas nefropatías tubulointersticiales. Alejandro, para complementar. Sí, otra parte de la cascada fisiopatológica de la enfermedad es justamente la radioanálisis subclínica que tenemos en estos pacientes. Son pacientes que están trabajando de forma ardua bajo el calor, y bueno, se hizo un estudio en el sur de México, en Veracruz, con cortadores de caña, donde se les midió la mioglobina y la creatiniquinasa y la creatinina antes y después de un turno de trabajo de 8 a 12 horas, cosechando justamente la caña de azúcar.
se les midió los niveles de mioglobina y se encontró que esta mioglobina se incrementaba después del turno de 8 horas. También asimismo se elevaba la creatinina de forma importante después del turno arduo de trabajo. ¿Y qué se vio en un modelo murino que también se hizo a la par en esta investigación? Se hizo un modelo murino de radioanálisis subclínica donde se les dio a los ratones inyecciones de glicerol al 50% durante un mes contra un grupo control que se les administró salina. Después de 4 semanas se les siguió sin mayor estímulo, del glicerol y se hizo una eutanasia para valoración de patología renal. Lo que se encontró es que sí hubo un incremento que fue leve de la creatinina quinasa y la creatinina. Después este incremento se normalizó a las 4 semanas que se quitó el insulto, pero lo que sí fue persistente fue la lesión túbulo-intersticial. De manera que se da por entendido que las lesiones repetitivas a nivel túbulo-intersticial por esta radioanálisis subclínica puede llevar finalmente a la generación de la enfermedad renal crónica. Y eso es bastante importante porque conociendo la fisiopatología sabemos cómo podemos actuar en estos pacientes. Y definitivamente la principal medida que tenemos que hacer es prevenir el desarrollo de esta enfermedad. ¿Y cómo podemos prevenir? Haciendo que el paciente tenga una buena hidratación durante el trabajo, que tenga periodos de descanso bajo sombra, que la rehidratación sea de preferencia con agua con electrolitos y no con bebidas azucaradas, y posiblemente tenga un efecto también el uso del allopurinol debido a todo lo que ya vimos respecto al metabolismo de los uratos a nivel urinario y cómo esto puede contribuir a la fisiopatología de la enfermedad. Bueno, muy interesante. Viendo, digamos, la historia natural de la nefropatía mesoamericana, difícil la identificación a tiempo, no oportuna. Yo creo que aquí primaría la estrategia de prevención, dado que no existe un tratamiento específico, si bien hay algunas intervenciones farmacológicas que se han demostrado promisorias, como el allopurinol, por aquel hecho de que el ácido úrico intracelular a nivel tubular está incrementado precisamente por esta activación del metabolismo de la vía de la fructosa. Y se ha demostrado en algunos estudios que pudiese haber un beneficio, pero realmente no hay nada todavía firme desde el punto de vista de intervenciones. ¿Valdría la pena cuestionarnos, Caro, Alejandro y Jorge, ya que estamos en unos años dorados de la enfermedad renal crónica, de la nefrología, con múltiples intervenciones farmacológicas de impacto que han logrado cambiar la historia natural de la enfermedad? ¿Creen ustedes que estas nuevas intervenciones tendrían algún lugar en el tratamiento de esta condición específica? Yo creo que definitivamente para allá va esta intervención. Creo que sería bueno pensar y, bueno, revisando toda la fisiopatología, creo que son viables. Pero justamente cae en eso, de que tenemos que identificar primero a los pacientes que están padeciendo esto. La verdad es que muchos quedan sin tratamiento, muchos quedan sin identificarse porque no tienen acceso en primera instancia a un servicio de salud. Entonces creo que tenemos que justamente empezar por eso, por la prevención. Sé que hay bastantes programas actualmente corriendo de la parte también de SLAN, para identificar de forma prematura o de forma oportuna a estos pacientes y que podamos evitar que tengan la enfermedad. Pero creo que a futuro valdría la pena analizar si es posible que usemos, por ejemplo, los ISGLT2 como parte del tratamiento de estos pacientes. Yo creo que sobre todo, como ya lo has dicho, Rodrigo, es ir a la prevención y es lo que se está haciendo básicamente en varios lugares de Centroamérica, y también hay un proyecto ahora de ir a las comunidades agrícolas en el resto de los países. Se va a intentar hacer un estudio en varios países a la par de ir a las comunidades agrícolas y tratar de detectar in situ, porque lo que pasa es que los pacientes no llegan al centro y cuando llegan ya a veces están en estadio 4, estadio 5 y ya no hay vuelta atrás. Entonces yo creo que comunicar, contar que esta patología existe, que te puede pasar, que pasa muchas veces en pacientes jóvenes, que muchas veces no tienen síntomas, a veces pueden no estar hipertensos, no tener una creatinina demasiado elevada,
no cursan con mucha proteinuria, por lo que es difícil a veces identificar, es ir a detectar a los pacientes al lugar y trabajar en los programas de prevención. Sí, la SLAM tiene también un comité de investigación y uno de los proyectos que comentaba Carolina que se está trabajando es precisamente eso en la detección temprana en estas poblaciones de riesgo. Ya está en curso ese proyecto, lo está liderando el doctor Aroca y se va a trabajar básicamente en ese aspecto de detención temprana, porque como bien decían acá, la mayor parte de estos pacientes son diagnosticados, muchos en etapas avanzadas, muchos llegan a las urgencias de las clínicas o de los hospitales en emergencia dialítica y ya llegan obviamente sin hipertensión, sin diabetes, con todos estos antecedentes exposicionales y de factores de riesgo y llegan son para hacerse diálisis. Entonces se tiene que tratar de fortalecer la parte de diagnóstico temprano. Preguntaban algo muy interesante, inhibidores de GSLT2. Esa pregunta es muy interesante. Me sumo a lo que están comentando los compañeros. Alguna vez se discutió esta pregunta en un panel de un trabajo que hizo el Comité de Nefropatía Mesoamericana. Y sí es importante tener en cuenta que, fíjense que dentro de las causas que ocasiona o que está asociado a esto, básicamente la deshidratación sostenida. Entonces hay que tener cuidado a veces con la utilización de inhibidores de GSLT2, sobre todo en el contexto que uno, el paciente, lo toma. Porque no es lo mismo el contexto agudo al contexto ya crónico con factores de riesgo corregido, ya con un daño ya estructurado al paciente agudo que llega con estas características, que sigue con estos antecedentes ocupacionales, que sigue con la alta carga de sol, que sigue deshidratado y que sigue rehidratándose de una manera no adecuada. Entonces, por eso es importante ese contexto, pero desde el punto de vista del impacto fisiopatológico y del impacto en los mecanismos de acción, probablemente sí puedan tener algún efecto a tener en cuenta. Jorge, muchas gracias. Y bueno, dando cumplimiento al tiempo que se nos asignó, aquí terminaríamos. No sé si de pronto hay alguna pregunta por parte del auditorio. Buenas, soy el doctor Walter Cabrera de Asunción, Paraguay. Nosotros hemos descrito el caso de la nefropatía mesoamericana y estamos trabajando también con la doctora Cynthia Nas de Estados Unidos y el doctor Marc de Bru de Bélgica. Y además de los estudios de la fibrosis intersticial que se encontraron en los pacientes, también se han descrito en las células del túbulo proximal unos lisosomas dismórficos y nuestro paciente tenía eso. Y para agregar algunos mecanismos fisiopatológicos, además de la rabdomiólisis subclínica y esas cosas. Pero un dato muy importante que hemos hecho, tomamos 13 biopsias de pacientes agricultores que trabajaban en el campo con todas las condiciones y que se biopsiaron por otro tipo de razones, por otro tipo de patologías, y encontramos en 6 de ellos, casi el 50%, fibrosis intersticial con lisosomas dismórficos en los túbulos proximales. Y se habían biopsiado por otras razones, se biopsiaron por otras razones. Nadie buscaba la nefropatía mesoamericana en estos pacientes. Actualmente estamos haciendo un trabajo que llevamos con 5 o 6 biopsias buscando nefropatía mesoamericana pura, pero un contexto muy importante que me gustaría llamar la atención: pueden haber implicaciones de patologías. Un agricultor puede tener diabetes y una nefropatía mesoamericana. Y el pronóstico y el tratamiento y el seguimiento de estos pacientes termina siendo diferente. Incluso hemos visto un paciente que tenía una nefritis lúpica y unas lesiones muy típicas de nefropatía mesoamericana con los lisosomas dismórficos. Por lo tanto, puede ir más allá, puede presentarse sola o puede presentarse también dentro de otra patología. Y nosotros tratamos la patología que creemos, tratamos el lupus, la diabetes, y no hay una respuesta como la que buscamos. Con respecto a la utilización de los IGLT2, como estaba hablando el doctor, es un poco complicado porque estos pacientes están deshidratados y como tiene este efecto natriurético, los IGLT2 pueden generar más problemas. Es la prevención, como estaba diciendo Carol, el tratamiento ideal, y seguimos en la investigación con esta. Encontramos en la población de hemodiálisis aproximadamente 16 a 18%
de nuestra población en Paraguay que llegaron a la falla renal crónica sin causa conocida, y todos eran agricultores. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención. Estamos terminada por esta sesión.